Bueno, gracias Mariano. Gracias KS por invitarme a estar con ustedes en esta cuarentena y en estas masterclass y hablar de un tema que para nosotros es cotidiano, para nosotros porque muchos me conocen, Betina es mi esposa, Betina Gracitano, y en la clínica trabajamos con alineadores hace muchísimo tiempo. Y la idea es cómo la ortodoncia con alineadores se relaciona con el resto de las especialidades y cómo hacemos un plan integral a partir de esto. Y por supuesto teniendo en consideración en lo que hoy es un estándar para todos los pacientes, que tener una estética final aceptable. Esta es la idea, de tener una estética blanca, que la relacionamos con los dientes, y una estética rosa, que la relacionamos con las encías, en la que nos pueden ayudar, o nosotros podemos ayudar a los alineadores. Esto es un tratamiento de vuelta, es integral. Entonces, donde nosotros buscamos que los alineadores nos jueguen una partida importante en la estética blanca, donde las proporciones de las piezas dentarias pueden estar alterados, o los espacios de las piezas dentarias pueden estar alterados, donde el PIP y el torque también pueden estar alterados, y ahí es donde nosotros jugamos con los alineadores como partícipes necesarios en la búsqueda de la estética blanca. Y la estética rosa, donde tenemos recesiones gingivales y cambios en las papilas con los famosos triángulos negros. Es importante y muchas veces es fundamental trabajar con alineadores para conseguir la mejora de estas situaciones. Y nosotros podemos sumarnos, donde los alineadores no nos ayudan, con las demás especialidades, hacer un diagnóstico integral y un plan de tratamiento integral, donde vamos a trabajar con las imágenes, empezar con la endodoncia, la operatoria, la ortodoncia con alineadores, implantes, blanqueamientos y la rehabilitación. Y por supuesto todo está cursado por la periodoncia, que va a ser la que nos dicte qué podemos hacer, cómo podemos mover a partir de la salud de los tejidos periodontales, qué tratamientos podemos hacer a partir de la estabilidad de estos sobre los tejidos blandos, y cómo va a ser la estética blanca que vamos a encontrar a partir de la estabilidad de estos tejidos. Entonces, hace muchos años, hace unos 25 años o más, que trabajo con tomografía computada, no para los alineadores, sí para la implantología. Y esto me es familiar, estas imágenes que ustedes están viendo, y fue familiar para Betina cuando empezamos a trabajar con los Combin en maxilar superior e inferior. ¿Qué nos da la Combin? Una imagen tridimensional que se suma ya a esta imagen tridimensional y a esta propuesta de movimientos tridimensionales que tienen los alineadores, para poder acercarnos a lo que queremos, sabiendo dónde está el hueso, sabiendo dónde podemos mover los dientes y trabajando con lo que ustedes ya saben en los movimientos que realiza los alineadores, mucho más relacionados con fuerzas ligeras y con búsqueda de establecer una estabilidad de los tejidos duros y blandos. Y por supuesto, la clínica es fundamental, la salud gingival es fundamental, la salud periodontal es fundamental, y las imágenes nos ayudan en esta primera etapa de diagnóstico para lo que nosotros queremos hacer. Esta primera etapa de diagnóstico es la que va a dictar dónde vamos a trabajar, con qué vamos a trabajar, y cuál va a ser el futuro o en la búsqueda del objetivo final. Y tenemos que entender que tenemos formas dentarias que muchas veces coinciden con biotipos dentarios, entender que los biotipos dentarios son biotipos gingivales, pero que también tienen una contrapartida en el tejido óseo, y que eso que nosotros tenemos como un terreno para trabajar puede ser lo que nosotros nos ponga en alerta de que podemos o no podemos conseguir determinadas cosas, o que vamos a tener que trabajar
muy esmeradamente para poder conseguirlo. Los biotipos gruesos son mucho más benévolos con respecto a los cambios de los tejidos blandos, los biotipos finos son más proclives a los cambios porque tienen diferentes composición histológica y formas que nos pueden llevar a alguna complicación. Estos biotipos nos van a acompañar, no los podemos decidir nosotros, sino que los va a traer el paciente. Y también entender que la zona estética no se refiere solamente a los 6 dientes anteriores. Nosotros decimos que tenemos casi un 90% de los pacientes que muestran hasta un segundo premolar en la sonrisa. Entonces tenemos que incorporar los premolares a la búsqueda de la estética que nosotros estamos planificando. Y no olvidarnos de lo que viene detrás de los caninos. Se trabó la presentación. Un segundo. Ah, se cortó. Ok, la presentación es... estoy mal, no puedo... Ahora, a ver, ahí retomé. ¿Me está viendo? Perdón, no sabemos, no sé qué pasó. Ahora estamos, no sé qué pasó, pero estábamos afuera, disculpen. Ahora, tenemos que incorporar a los premolares donde habíamos quedado, me parece por ahí, a la sonrisa. Lo que pasa después de los caninos es importante, pero el planificar normalmente nos lleva a trabajar entre canino y canino. Y hay un protocolo, una línea o un listado estético de Magni y Belzer que es muy utilizado y que como hay un montón de otros protocolos, pero que a nosotros nos sirve porque el listado estético de Belzer y de Magni es muy, muy simple. 7 puntos nos ayudan a trabajar sobre la zona estética. Entender dónde están las troneras gingivales y si están alteradas, cuáles son los tipos o ejes dentarios, si están modificados y cómo podemos trabajar en ello, el balance de los niveles gingivales, o sea, cómo vamos a estar en los centrales, en los caninos y en los laterales, con los centrales y los caninos a una altura semejante y los laterales un poquito más bajos, el nivel de contacto interdental, o sea, dónde va a haber contacto y cuán largo va a ser ese contacto, mucho más largo en los centrales, un poquitito más hacia apical y más corto entre centrales y laterales, y más cortos aún entre laterales y caninos, y llevándolos un poquito más apical. Esto va a ser una línea ascendente y va a completarse con la configuración de las dimensiones dentarias relativas, esto es, cuánto es la proporción de un lateral con respecto a un central, va a ser más pequeño, y cuánto se va a ver del canino en una posición normal y funcional del canino. Entender que la configuración de los bordes incisales, donde los centrales son dominantes, donde son más largos, donde llegan prácticamente a la cúspide de los caninos, y los laterales más cortos para compensar parte de la función en protrusiva, y generando una curva que va a ser agradable a la vista. Y entender que la simetría de la sonrisa, buscar que tenemos
las mismas cantidades de piezas dentarias con las mismas formas a cada una de la línea media. Estos son los primeros 7 puntos del listado de Magne y de Belzer, que son importantes y para nosotros muy importantes en cómo vamos a planificar y a dónde vamos a llegar. Por supuesto tiene otros 7 puntos, pero que están más ligados a la reconstrucción de las piezas dentarias. Y los dientes anteriores, con sus formas, van a hacer que tengamos, si tenemos dientes triangulares, vamos a tener papilas más largas, y va a ser difícil que ocupen la cantidad de la tronera. Esto, la cantidad de contacto es muy pequeña entre las piezas dentarias, y va a hacer que la tronera sea muy larga, y es donde, combinado con un biotipo fino, tenemos complicaciones a nivel de las papilas. A partir de ahí podemos empezar a ver que estas troneras gingivales son fundamentales para trabajar en la búsqueda estética. A nadie le gusta tener un triángulo negro en la zona. Los dientes triangulares son muy proclives a generar esos lugares. El balance de los niveles gingivales, donde los incisivos centrales y los caninos tienen más o menos la misma altura. Esta situación se presenta en una clase 1. Si nosotros tuviéramos una clase 2 o un DECIS, seguramente está alterada esta situación de los laterales, y para nosotros no sería tan normal, pero en realidad es parte de su formación. La tronera gingival y el balance de los tejidos blandos es cómo podemos tener esa alteración, generar un triángulo negro por alteración en el uso y en los años de los tejidos blandos, que van acomodándose y dejando algunos espacios de las dientes dentarias, de las piezas dentarias. ¿Cómo en el plan de tratamiento integral juega esta búsqueda de solucionar estos espacios, estos triángulos negros? En la estética blanca, con alineación tridimensional y stripping, buscando que aumente la cantidad de puntos de contacto entre las piezas dentarias, aumentando los anchos o acomodando los anchos mesiodistales de los dientes anteriores. En la estética rosa, ¿cómo podemos jugar con cirugía de tejido blando? Pre o post tratamiento con alineadores. Y en la estética blanca también podemos trabajar con alineadores si vamos a hacer carillas, hoy de moda y con muy buenos resultados, con un menor desgaste dentario, porque si nosotros podemos alinear, vamos a tener menor desgaste dentario y vamos a tener capacidad para poder realizar carillas más pequeñas, y vamos a ir salvando cantidad de tejido dentario que es irrecuperable a través del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en el stripping y en los alineadores? Es esto, provocando desgastes programados a nivel de los puntos de contacto, entonces transformando estos dientes triangulares en dientes más ovoidales, o en dientes más cuadrangulares o rectangulares, aumentando la cantidad de puntos de contacto entre las piezas dentarias. Esto también nos va a dar espacio para generar alineación de dientes que están desalineados, por ejemplo los laterales que están más salidos del inicial. Con 19 alineadores, tratamientos que hacen Betina y María Luz en el consultorio, logramos pasar de esa situación inicial, que es lo que ustedes ven a la izquierda, hacia una situación como es la derecha, teniendo un triángulo negro mucho más pequeño y una forma dentaria mucho más fácil de trabajar y con mejores posibilidades. Pero seguíamos trabajando, y ¿qué necesitamos? Teníamos una retracción gingival generalizada. El biotipo, fíjense que es un biotipo fino, donde hay poca encía queratinizada, donde es muy translúcida y de poco grosor. Entonces lo que nosotros necesitábamos era trabajar sobre un injerto de tejido blando que nos proporcione la posibilidad de mejorar la relación de los tejidos blandos con la estética blanca, o sea con la longitud
de la corona anatómica, o sea, llegar lo más cerca posible al esmalte dental. Y esto es lo que hicimos. ¿Hay música? Ah, perdón, pensé que se escuchaba la música. Eh, Bien, pensé que se escuchaba la música, entonces ahora les iba a comentar de qué se trata la cirugía. Esta es una cirugía de tunelización que fue popularizada y que fue diseñada por el doctor Allen y con un injerto de matriz dérmica celular. ¿Cuál es la ventaja de la matriz dérmica celular? Que tenemos cantidad suficiente para. Esto es, hicimos una cirugía de premolar a premolar. La otra alternativa a esto sería la toma de tejido conectivo del paladar, lo cual tendríamos una zona muy cruenta en la toma, si bien con buenos resultados, muy buenos resultados, porque es el gold standard. ¿Qué buscamos con esto? Hacer un desplazamiento de los tejidos blandos hacia la corona anatómica, buscando tapar las recesiones y aumentando el grosor de los tejidos blandos. ¿Para qué? Para que este grosor sea resistente a lo multifactorial que provoca la retracción de los tejidos blandos, como puede ser el cepillado excesivo, la sobrecompresión, la sobrecarga de las piezas dentarias. Esto es postcirugía de los tejidos blandos y habíamos mejorado en esto de tener una corona clínica más parecida a lo que nosotros necesitamos y queremos, digamos, como una búsqueda estética. A partir de ahí nos quedaba algún paso extra en la boca rosana, que era mejorar lo que había generado el paso del tiempo, que eran estas afracciones y desgastes en los bordes incisales y las pequeñas marcas que había sobre esta superficie. Pero ya con todo alineado y un tejido blando en la posición que nos era favorable, estábamos en condiciones de pasar a la situación siguiente. A partir de un escaneado intraoral, o un escáner intraoral, lo que se hizo fue hacer un modelo y hacer un encerado diagnóstico para poder hacer un mock-up. ¿Se puede esto hacer digitalmente? 100% sí. A mí me gusta esta copia y esta búsqueda de tener las dos partes o lo mejor de las dos partes. Lo analógico, donde el laboratorista puede trabajar mucho más artesanalmente, y la parte de la tecnología digital con un modelo 3D. ¿Por qué? Porque me parece que esta es la forma de hacerlo más individualizado y personalizado a lo que nosotros vamos a hacer. Personalizado al biotipo, a la cara, a las normas que nosotros podíamos hacer. ¿Y qué hicimos? Una llave de silicona, ¿para qué? Para hacer un mock-up, una prueba de dónde estábamos antes de tocar las piezas dentarias, dónde estábamos y a dónde queríamos llegar. Esto, quienes hacen carillas saben cómo funciona, y la idea es hacer un prototipo rápido que nos permita trabajar con el paciente y ver cómo es la anatomía, cómo funciona esa anatomía, cómo funciona esa longitud, y cómo desde una visión, desde una distancia social,
que hoy sería de 2 metros, pero que normalmente aproximadamente es de 1 metro, 80 centímetros, se ve esto. Sin entrar en detalles, por eso ustedes ven que tienen pequeñas rebarbas a nivel de tejido gingival. ¿Por qué? Porque esto el paciente no se lo lleva, el paciente se lo sacamos inmediatamente a la prueba. Y hacemos las pruebas estas de soporte labial, fonéticas, estéticas, cómo se ríe, tratando de quedarnos un rato con el paciente e ir relajando esta situación. Y empezamos a ver que los bordes incisales no tienen desgastes, que se relacionan bien con el labio inferior en la sonrisa, que tienen la longitud correcta, y esto es lo que nos permite empezar a ver en esta secuencia que podíamos llegar a una solución más estética que la que tenía originalmente, y que era lo que Rosana estaba buscando. Desde la primera foto del inicio, los 19 alineadores, el trabajo de los tejidos blandos y el mock-up para las carillas. Aprobado esto, estábamos en condiciones de empezar con lo que sigue, digamos, que es las carillas definitivas. Habíamos mejorado las troneras gingivales, los ejes dentales, habíamos corregido el PIP, los márgenes gingivales se habían mejorado, el nivel de contacto interdental había sido ampliado, las dimensiones relativas eran aceptables, teníamos simetría de la sonrisa y la configuración del borde incisal habíamos terminado por mejorarla. Y este era el inicio, y habíamos llegado al desgaste de las piezas dentarias. Poca invasión, prácticamente trabajando en 100% en esmaltes, para hacer el desgaste de las carillas, que no vamos a hablar, y pasar a lo que va a ser unas carillas que hizo Bruno Márquez en el laboratorio que comparten con su hermana y con su papá Daniel, en coronas, en carillas feldespáticas. Fíjense lo finitas de estas carillas. Es una técnica de 1898 que hoy sigue funcionando, tiene más de un siglo, y donde no podemos trabajar con tecnología 3D, no podemos hacer una impresión digital. En realidad podemos hacer una impresión digital, después tendríamos que escanear un modelo, pero estos modelos, toda esta secuencia sería mucho más inexacta que hacer una impresión convencional y unas carillas. Fíjense la translucidez, el feldespato, el tallado, el manejo de los tejidos blandos y el día de la fijación. Fijación, ¿por qué? Porque esto necesitamos adhesión, no tenemos que generar, no cementamos, sino fijamos, adherimos y tenemos que controlar cómo va a ser esta historia. Y esto es empezar a cementar de a pares, controlando el cemento. Entonces, trabajamos mucho para tener estos tejidos blandos, no los tenemos que perder a partir del cementado. ¿Por qué? Porque si el cementado queda en la zona, lo único que va a generar acción y reacción sobre los tejidos blandos y una retracción aumentada. Vamos cementando de a 2 piezas, así vamos avanzando para llegar al proceso final donde tenemos las carillas feldespáticas cementadas. Esta es la búsqueda que teníamos con Rosana. Habíamos empezado hacia ya unos años y cambiamos esta sonrisa por una sonrisa rejuvenecida, con mejor anatomía dentaria, con mejor disposición dentaria, con mejor trabajo de los tejidos blandos. Y esta búsqueda de los tejidos de la posición de contacto interdental, por supuesto que tiene relación directa con las formas dentarias. Esto es muy matemático, pero tenemos un alto punto de contacto en los incisivos centrales, entre los incisivos que son más cuadrangulares, por supuesto, si el biotipo no requiere otra cosa, menos en los laterales y menos punto de contacto en los caninos por la posición. Vamos a pasar a un segundo caso donde sí nosotros no tenemos demasiado, es solamente desde la ontología general, digamos, no tenemos demasiado que ver. Esto fue mucho trabajo de alineadores, y nosotros lo único que hicimos fue compensar y mejorar algunos de los aspectos
de Isabel. Isabel tenía esta posición inicial, donde había temas, donde estaban alterados, no había puntos de contacto entre los centrales ni los laterales, y los caninos estaban en una posición no convencional, donde los laterales estaban también apantallados, y donde a partir del trabajo y de la planificación de alineadores se mejoró, o se mejoraron, o se iban a mejorar en realidad la posición de estas piezas dentales. Por supuesto, había que trabajar, como dijimos, desde un principio con la periodoncia, 28 años, cálculos que habían traído aparejado algún reacomodo de los tejidos blandos, y donde íbamos a tener la mejor solución era trabajar. Y este es trabajo de Betina y de María Luz, donde comunicadas con KS, hacen un plan de tratamiento donde piden y donde trabajan en cada una de las piezas, cómo se van a mover, cómo van a buscar tener esa búsqueda que nosotros decíamos con puntos de contactos y con alineación tridimensional de esta boca. A partir de ahí empieza el trabajo en el laboratorio. Y la contracción puede ser sin torque y con torque, o sea, movilizando sobre el eje de la pieza dental. Y eso es lo que cada uno de ustedes pueden llegar a trabajar con KS en la programación de estos tratamientos. Esto es parte de lo que se comunica, o sea, y de lo que nosotros habíamos trabajado o empezábamos a hacer, cuál era la evaluación, cuáles son los factores claves, dónde podíamos trabajar con los conductos, con los provisorios, manejando donde había caries muy profundas, y esto, por supuesto, hacerlo previo a al comienzo de los alineadores. Quizás las coronas podemos hacerlas para el tratamiento final, y las carillas o los composites, pero sí no comenzar tratamientos con problemas periodontales o con caries. 12 alineadores iba a llevar Isabel para alinear y trabajar en esta búsqueda. Esto era, fíjense cómo se va cerrando el espacio interdental, los diastemas terminan siendo más pequeños. Y esto era el gran trabajo. A partir de esta búsqueda, nosotros pasamos de la foto de la izquierda a la foto de la derecha, con una alineación aceptable para nosotros. ¿Y qué vino después? Trabajar sobre los bordes incisales, trabajar sobre la búsqueda en esos bordes incisales de llegar a una situación de confort, teniendo la longitud de los centrales como dominantes, donde se perdió o se rellenó o se buscó dar una forma anatómica ideal en las piezas que estaban desgastadas para llegar a este objetivo final, que es una sonrisa estable. Este es el inicio, el final de la ortodoncia con alineadores, la reconstrucción de los bordes incisales con composite, con una llave. Esto lo hizo David Katz en el consultorio, y la situación final. Pequeños cambios para una mejora en la estética y en la función de Isabel. También trabajamos en los sectores posteriores, todavía faltaba cambiar los provisionales, se hicieron las incrustaciones definitivas en cerámica y mejoramos la estética blanca de Isabel. Y de nuevo, siempre teniendo estos 7 puntos de Belzer y Magné como
situación. Y cómo fue cambiando la sonrisa del inicio al final de Isabel, trabajando todo con su pieza dentaria, sin desgastes, solamente haciendo adhesión y generando una compensación, agregando composite solamente, sin desgaste de las piezas dentarias. Y la sonrisa de Isabel, final. Patricia, un poquito más compleja la situación. Patricia ya tenía implantes, coronas, y el tratamiento era bastante más complejo. ¿Por qué? Porque teníamos implantes en el sector anterior, estaba comprimido o la zona de los sectores posteriores, donde el corredor era mucho más amplio de un lado que del otro, y había una exposición de los incisivos inferiores en reposo. Esto es una situación que, desde el punto de vista estético, no es muy agradable. Todos sabemos cómo va pasando el tiempo en los seres humanos, en todos nosotros, y van desapareciendo en realidad en la vista estética los incisivos superiores y van apareciendo los inferiores. Si podemos mejorar esta situación, vamos a mejorar la estética de Patricia. Esto era lo que Patricia tenía. Esto es, los implantes van a marcar el límite de la expansión, los implantes no van a poder ser, no entran en el tratamiento con alineadores, todos sabemos que no van a ser, no pueden ser movidos, y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar en cuáles son los dientes, en realidad los dientes sobre los implantes, que no se pueden mover, y cuáles sí son los que se pueden mover, las piezas dentarias, para buscar este negocio, digamos, de a dónde podemos llegar con estas situaciones. Y así empezó esta búsqueda de trabajar con la cantidad de hueso del paciente, sabiendo dónde está, con las tomografías. ¿Para qué? Para mantenerse dentro del tejido óseo, no haciendo expansiones que lo que provocan son exposición y más exposición de las piezas dentarias, un inconveniente muy común en los post de los tratamientos ortodónticos. Y esto de las dimensiones dentarias relativas, el 1,618 es el número phi, es el número de la proporción áurea, y si lo podemos tomar como que los centrales con su dominancia son 1,68, esta proporción se va a ir manteniendo, lo que se va a ver del lateral va a ser de 1, y el canino va a ser de 0,618. Esto es una proporción matemática que nos sirve para poder encarar un tratamiento. Esto es decir, tenemos que tener dimensiones dentarias en proporción relativa. Y acá, si hacemos esto, lo que nos sucede es que las piezas dentarias, por supuesto, no estaban en esa proporción, no se veían en esa proporción, y a partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos mejorar esta situación. Sabíamos que teníamos un implante y también sabíamos que teníamos una complicación de los tejidos blandos gracias a esa encía rosa cerámica que habían colocado sobre los implantes. Se realizó el plan de tratamiento ideal, no se podía mover el implante, cómo iba a trabajarse sobre el sector anterior y los sectores posteriores, cómo vamos a trabajar sobre el maxilar inferior, sabiendo que las piezas dentarias posteriores en el maxilar inferior, salvo un premolar, eran implantes, así que ahí no se podía trabajar demasiado. A partir de ahí se empezó con el tratamiento integral, y
el plan de tratamiento llevaba la predictibilidad de los anchos, de los diámetros mesodistales, una cirugía de tejido blando para mejorar esas retracciones gingivales y mejorar el tejido blando alrededor del implante y la corona del lado, y poder realizar unas carillas en el sector anterior para mejorar la estética de esta situación. Y así fue que a partir de la utilización de 20 alineadores llegamos a esta situación. Teníamos distribuidas las piezas dentarias, mejorado los diámetros mesodistales, y a partir de ahí podíamos empezar a trabajar con esta situación. Los 20 alineadores llevaron a esta situación que hicimos al final, también un mock-up que nos llevamos ya para poder empezar a ver y que la paciente estuviera y cambiáramos los provisorios del sector anterior. Lo hicimos inyectados en composite y mejoramos esta situación. El implante estaba donde estaba integrado y realmente no era deseable retirar un implante donde no faltaba hueso, pero sí teníamos un problema estético. Fíjense los tejidos blandos también cómo fueron mejorando a partir de las cirugías y al retirar la encía rosa, que lo único que hacía era comprimir los tejidos blandos. Empezamos a ver que podíamos tener una estética aceptable con las limitaciones del caso, por la imposibilidad de trabajar también en la expansión o en la correlación del maxilar inferior en los sectores posteriores. Se alinean también las piezas dentarias de 33 a 43 y hay un provisorio en un 45 que se cambia para poder llegar a manejar estas situaciones. Es cómo se alinea el maxilar inferior y terminamos el tratamiento con carillas en el sector anterior. Por supuesto, es un tratamiento mucho más largo, mucho más complejo. Empezamos por el sector anterior para darle la solución estética que la paciente quería y seguimos trabajando en los sectores posteriores para llegar al objetivo final. De la foto de la izquierda a la foto de la derecha, mejoramos la búsqueda estética de la paciente, una sonrisa mucho más rejuvenecida y con mejores posibilidades de ser estables a través del tiempo. Y aquí lo que se realizó fue una expansión con torque para llegar a esta posición final de dientes anteriores acompañados por los dientes posteriores. La configuración de los bordes incisales, dijimos que teníamos una posición donde los centrales eran casi de la misma longitud que los caninos y que los laterales estaban por debajo. Esto hace una curva muy marcada. Esto es lo que en los jóvenes podemos ver. ¿Qué pasa con la edad? Normalmente hay un desgaste que hace que esta curva se haga invertida, o sea que los centrales y los laterales estén más cortos que los caninos, y esto hace que cambien las relaciones de los puntos de contacto entre las piezas dentarias y en líneas generales nos da una estética, una boca donde desaparecen en la sonrisa los bordes incisales y donde la situación se hace más compleja. Estos ángulos mesodistales también cambia el espesor de los bordes incisales, se hacen mucho más gruesos, y este contorno general es poco agradable. Si nosotros podemos trabajar en la reconstrucción, vamos a tener mejores posibilidades de tener una sonrisa rejuvenecida o una sonrisa agradable estéticamente. Por supuesto que hay componentes de la sonrisa que no son físicos, pero que sí están delineados. La línea labial, o sea, la línea labial inferior, donde pasan y transcurren
los dientes superiores muy cerca del labio inferior, teniendo tocando casi la zona húmeda y la zona seca, la línea de la sonrisa, dónde se va a ubicar con respecto a el margen gingival, si va a estar por debajo del margen gingival, si va a dejar ver las papilas, o si va a llegar realmente a liberar toda la corona clínica y mostrar la encía, la curvatura del labio superior, como el labio superior va hacia arriba, haciendo esa famosa caricatura de la sonrisa de la persona feliz. Vamos a tener espacios negativos a cada lado de la línea media, en los sectores posteriores. Esos espacios negativos nos van a dar un contraste. Esto fue cambiando a través del tiempo, antes eran mucho más marcados, hoy están mucho más llenos de piezas dentarias, sin exagerar, o sea, sin mostrar demasiado premolares y molares, pero ocupan parte de ese espacio negativo. La simetría, parte importantísima, por lo menos desde que a cada lado de la línea media haya la misma cantidad de piezas dentarias y que tengan una correlación con la línea media facial. Esto es importantísimo para la estética. Por lo menos es muy importante para nosotros, poco percibido muchas veces, sino por los pacientes en líneas generales. Y tener un plano oclusal normal que nos lleve a tener una función en la boca de los pacientes. Línea labial inferior, seguimos la línea donde separa lo húmedo y lo seco, esto sería ideal, y esto es lo que nosotros estamos buscando. Gabriel, 50 años, un tratamiento de alineadores con la combinación de algunos tratamientos adicionales, que ya estamos avanzando. Esto lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos también cirugías de levantamiento del piso de seno y también cirugía de los tejidos blandos, más los alineadores. Esto hace que sea muy largo el tiempo donde estamos conviviendo con los pacientes. Teníamos las troneras, el famoso triángulo negro muy marcado en el sector anterior. Fíjense, también dientes triangulares, también un biotipo fino combinado con esta situación, muy normal, y una importante retracción gingival en los centrales y en los caninos fundamentalmente. Así es como empezamos. Fíjense, quiebre de los sectores en plano cruzado en los sectores posteriores, pérdidas de piezas dentarias, y esto es lo que vamos a trabajar en la integralidad de la boca. También vamos a empezar con el tratamiento periodontal y con la alineación de las piezas dentarias anteriores y posteriores. Así fue como empezamos a trabajar en la boca de Gabriel y empezamos a buscar cómo esta solución con los alineadores podía ayudarnos, primero desde la periodoncia, trabajando en la periodoncia, y luego mejorar esta alineación. ¿Y qué vamos a hacer con Gabriel? Es un tratamiento, como dije, largo. También vamos a trabajar en la cirugía de tunelización con injerto de tejidos blandos. Vamos a hacer una cirugía donde hacemos un bolsillo, porque se llama tunelización, donde no levantamos, donde tratamos que las papilas no sean despegadas, y con instrumental que fue diseñado para trabajar en tunelización. Cuando nosotros podemos realizar el colgajo, lo que podemos hacer es desplazarlos a nivel coronal, digamos, hacia coronal. Fíjense que queda muy, muy fácil de mover hacia coronal. Lo que vamos a hacer a partir de ahí es hacer el injerto, colocar el injerto en ese bolsillo o túnel, y vamos desplazando hacia coronal los tejidos blandos. Ahí ven que aparece algún pedacito del material de injerto. Y esto nos hace tener una mejor situación con respecto a los tejidos blandos y proteger de futuras posibles retracciones.
nadie puede decir que esto va a ser estable a través de toda la vida, pero sí va a tener condiciones de estabilidad. Un tejido mucho más grueso, como ven en la foto del centro, en el maxilar superior, que hace que sea mucho menos proclive al, a la reposición hacia apical de las mismas. Y la asimetría de la sonrisa, muchas veces, lo que dijimos, no son percibidas por el público en general, digamos, sí por nosotros, pero Luis lo que necesitaba era un tratamiento integral, una rehabilitación integral. Y el uso de los alineadores lo que hace es que más gente, desde mi punto de vista y lo que nosotros hemos experimentado en el consultorio, se vea en la posibilidad de hacerlo, digamos. Muchos no quieren llevar brackets, pero cuando nosotros les explicamos que el tratamiento va a ser con alineadores, que va a ser invisible, que va a poder sacárselo para higienizarse, aceptan la propuesta mucho más gustosamente que el que tiene que llevar brackets o que llevaba brackets. Por supuesto, esto fue inicio febrero del 2018. Teníamos un tema periodontal, íbamos a perder un molar inferior, el último molar inferior derecho del paciente, y teníamos que colocar unos implantes también en el maxilar inferior. Teníamos una retracción gingival no tan importante, pero sí una pérdida ósea generalizada de acuerdo a la edad. Esto es lo que nosotros vemos en las tomografías, lo que nos dice la tridimensión y lo que nos da la posibilidad de buscar en esta situación. ¿Qué queríamos mejorar en Luis con los alineadores? Esta relación de los dientes anteriores, fundamentalmente. Esto es lo que necesitamos, mejorar estas dimensiones dentarias relativas, este incisivo lateral superior derecho que estaba desalineado, y buscar cómo podemos hacer para tener una alineación que nos permita el menor desgaste posible. Este es el inicio del primer tratamiento. Trabajamos en el tema periodontal, tenía coronas desde hacía muchísimos años. Empezamos a trabajar con las extracciones, donde teníamos que hacer la extracción, y el puente del maxilar inferior, donde íbamos a realizar los implantes. Realizamos los implantes en esa zona y trabajamos en la extracción para luego hacer, como quedaba fuera del tratamiento, el implante de la zona del 47. Empezamos a trabajar con la alineación, y esto fue el tratamiento que dispusieron María Luz y Betina para ser enviado a KS. Íbamos a trabajar donde no se pueden mover las piezas dentarias, donde sí se pueden mover las piezas dentarias por el movimiento indicado. ¿Para qué? Para tratar en estos 31 alineadores hacer una expansión asimétrica. ¿Por qué? Porque teníamos el lado izquierdo y el lado derecho no eran similares, donde teníamos que correr levemente la línea media y donde íbamos a alinear. Que pasamos de tener un incisivo que estaba por fuera de la alineación tridimensional a tener un incisivo con el mismo espacio mesiodistal, con diastemas, por supuesto, pero a nosotros no nos preocupaba eso porque el tratamiento integral seguía en la boca de Luis. Y esto es lo que hicimos. Fíjense cómo pasamos de una situación asimétrica a una situación simétrica, desde el inicio hasta el final de los alineadores. Y a partir de aquí lo que teníamos era trabajar ya en la búsqueda de la resolución estética. Estábamos en condiciones de avanzar con el tratamiento final. De nuevo, ¿qué hicimos? Mock-up para saber si estábamos, las pruebas. Fíjense que si ustedes ven todavía en el mock-up, teníamos los incisivos centrales, estaban un poquitito más largos de lo que esperábamos. Para eso sirve el mock-up, para poder cambiar algunas posibilidades al llegar al
a la situación final. Y esta era la situación final, donde no habíamos perdido más hueso, donde el hueso estaba estable, donde estábamos en condiciones de empezar a trabajar en la fase final. De nuevo, el hacer alineadores no quiere decir que no podamos usar articuladores, no tenemos complicaciones de ningún tipo con respecto a dónde queremos poner las piezas dentarias y dónde queda la posición mandibular. No nos complica, Bettina tiene altísimo récord de todos los tratamientos que hemos realizado y no quiere decir que hacer un tratamiento con alineadores determine una mordida abierta. Eso es en qué manos está, quién está trabajando y cómo lo está trabajando. Hicimos un montaje en articulador para encarar la última parte, la parte sí de la rehabilitación definitiva, y buscamos esto, un encerado donde estábamos trabajando con la estética y la función de este paciente. El paciente, habíamos mejorado su posibilidad estética con los alineadores, habíamos mejorado su situación de alineación tridimensional con los alineadores. Habíamos mejorado la relación con los tejidos blandos, porque mejoraron la relación de los tejidos blandos a partir del tratamiento con los alineadores. Lo único que nos faltaba era terminar en esta boca con una función adecuada. ¿Por qué? Porque el paciente había perdido mucho durante sus años de vida, los años de vida de estas piezas dentales. Entonces, lo que estábamos buscando era la rehabilitación definitiva de la boca de Luis. De nuevo, el trabajo exquisito de Bruno Márquez, Daniel y Meli, buscando esto, lo que desde el punto de vista de la función necesitamos, guías caninas, alineación tridimensional, cúspides y fosas, y de esta situación que nosotros comenzamos la rehabilitación final, el mock-up, la búsqueda de estas longitudes, ¿sí? Ya después pasamos a esta rehabilitación adhesiva. ¿Para qué? Para ser mucho más estable en la posición mandibular, en la búsqueda y en la reconstrucción. Y esto es lo que hicimos con Composite. Trabajamos en los sectores posteriores primero y dejamos el desgaste de los sectores anteriores. ¿Qué hicimos con la alineación? Tener menos desgaste, mucho menos. Piensen ustedes qué hubiera quedado del lateral, cómo hubiera quedado, cómo hubiera sido simétrica la sonrisa de Luis. Yo creo que no, si no hacíamos esta ganancia de espacio para la posición de las piezas dentales. El trabajo de Luis ya fue presentado y fue aprobado para ser publicado en el Journal de Alineadores y va a salir en la próxima edición. Desgaste no es la búsqueda de lo que estamos haciendo hoy, cómo tallamos, pero que sí tiene que ser lo menos invasiva posible, la búsqueda de dónde podemos poner los márgenes, dónde vamos a trabajar con los márgenes, cuál va a ser el color del sustrato y cuál va a ser el color final de la boca de Luis para llegar al objetivo final, que es esto, tener una boca completa, una boca estéticamente aceptable, una boca con función de los sectores anteriores y posteriores, donde pasamos de esta situación inicial a la situación final de los alineadores, al mock-up. ¿Para qué? Para probar lo que queríamos hacer, para nosotros era fundamental el sector anterior, y la rehabilitación adhesiva en el maxilar superior e inferior. Pasamos de esto a esto en esta situación. Creo que estamos llegando al final, estamos casi en horario.
Esto es parte del equipo. Por supuesto, falta Rita, falta Irene y faltan las chicas que trabajan con nosotros, pero este es un equipo que ha trabajado en los casos que ustedes han visto y que todos los días en GI estamos trabajando para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Indudablemente, lo único constante en la vida es el cambio, así que tratamos de hacer que esto, nos sumarnos a los cambios, y imagínense este cambio que se nos viene a nosotros que somos odontólogos, así que estamos trabajando en los cambios para poder hacerlo. Así que muchas gracias, KS. Como siempre, gracias a mi equipo, a Betina, a mi coequiper de la vida, y por supuesto estamos en contacto para lo que quieran, y las preguntas van a ser por la web. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu participación en el día de hoy, de todo el equipo de KeepSmiling te agradecemos. Así que el tema de las preguntas, los comentarios nos realizan directamente en la web y después nosotros las vamos a estar respondiendo vía ese medio. Así que, bueno, agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo. De vuelta, agradecerte a vos, Pedro, por la participación. Gracias a todos y gracias por estar. Suerte. Saludos. Chau, chau.